Bendito sea Jesucristo. Saben, hay un versículo que el Señor me estaba mostrando hoy en la mañana y está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 8. Es un versículo realmente tremendo que no lo alcanzamos a apreciar en nuestra revisión 60, pero nos dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Este fragmento de la palabra de Dios se le llama el Cántico de Ana. Ana, la mamá del profeta Samuel. Pero realmente lo que dice es: Él levanta del polvo al pobre y del estercolero exalta al menesteroso. ¿Sabe usted qué quiere decir estercolero? ¿Sabe qué quiere decir estercolero? Es donde los animales hacen sus necesidades. Dice el Señor que Él nos levanta del estercolero, del lugar donde los animales hacen sus necesidades, y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Alábenle si puede. Realmente nosotros no tenemos la convicción de quiénes somos. No tenemos la convicción de dónde nos ha sacado nuestro Dios. No tenemos la convicción de que es el hombre antes de que Jesucristo venga a nuestro corazón. Creemos que somos más o menos buenos, pero la realidad es que la palabra nos dice: no hay justo ni aun uno. Nos dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La condición del hombre natural, la condición del ser humano que no ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo como su Salvador y su Señor, es la cosa más lamentable que pudiera expresarse. Yo no he podido terminar una enseñanza de quién es el ser humano en realidad. El ser humano en realidad es tremendo, es una cosa terrible. Nosotros mismos no nos conocemos. No sabemos quiénes somos. Solo la luz del Espíritu Santo puede hacernos comprender quiénes somos en realidad. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar juntos. Dios Todopoderoso, en esta hora quiero ponerme delante de ti, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Jesucristo, Dios hecho carne. Y Padre, reconozco mi condición, la condición que tengo como ser humano. Soy pecador y esto lo reconozco. Quiero pedirte perdón por mis pecados y por mis miserias. Dame la gracia de un arrepentimiento verdadero y lávame con la sangre preciosa de Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que envíes el Espíritu Santo en medio de nosotros para que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Y que tu nombre todopoderoso sea bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome su Biblia con su mano derecha y vamos a confesar. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará a mi corazón. No volveré a ser el mismo. Repita, nunca, nunca, nunca. No volveré a ser el mismo, porque hoy voy a recibir la única, total, absoluta, inspirada, inconmovible palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Repita, nunca, 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 nunca. No volveré a ser el mismo. Yo escucharé, yo hablaré, yo testificaré del maravilloso amor de mi Dios y del sacrificio perfecto de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Y la lectura la tenemos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Que nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Alguien diga preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a repetir esta última frase. Habiendo huido, más fuerte, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra del Señor nos dice que no importa que nosotros hayamos sido salvos, sino que en el mundo nos encontramos frente a la corrupción.
una corrupción que es desatada por causa de la concupiscencia. La concupiscencia son las tendencias pecaminosas que tenemos en nuestro corazón. El ser humano no quiere escuchar que nuestro interior es malo. Está a punto de escribirse una nueva Biblia por medio de la inteligencia artificial para poder darle gusto a todas las personas, sin importar si son católicos, cristianos, musulmanes, budistas, shintoístas, de la fe Bahá'í y cualquier otra religión occidental u oriental. Y es que el ser humano no quiere escuchar que somos malos, que nacemos malos y que con el tiempo vamos evolucionando a ser más malos. Y que si Cristo no viene a nuestras vidas, nosotros vamos a ser como ese pasaje que leímos, que Él rescata del polvo al pobre y del menesteroso le saca del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Quiero decirles que los problemas no solo le suceden a las personas malas, también le suceden a las personas buenas. Y hoy hablaremos de problema u oportunidad. Los hijos de Dios repetimos: problema u oportunidad. Pero Dios nos ha dado más de 3,000 promesas en su palabra. Y cada promesa está diseñada para ayudarnos en los problemas de la vida y para recibir la provisión que necesitamos. Y quiero que pongan mucha atención, porque hay una enseñanza que dimos hace años que se llama promesa, problema y provisión. Y los hijos de Dios repetimos: promesa, problema y previsión. Una vez más: promesa, problema y provisión. ¿Qué quiere decir? Que antes de que nosotros experimentemos el problema, Dios ya tiene una promesa. Y que cuando pasamos por el problema, entonces Él nos va a proveer de esa promesa. Y la salvación no es una excepción. Dios nos prometió a su precioso Hijo Jesucristo, porque tenemos un problema. Y nuestro problema es que somos pecadores. Y el destino de todo ser humano, por más bueno que parezca, es el infierno eterno. Tendemos nosotros a compararnos con las personas que conocemos, con las personas que viven a un lado de nuestra casa, con las personas que trabajan con nosotros, con las personas que estudian con nosotros, y
creemos que ellos son más malos que nosotros. Pero Dios no mide así las cosas. Para Dios, todo ser humano es pecador. Y no hay hombre o mujer sobre la faz de la tierra que esté sin pecado delante de Él. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los problemas le suceden a cada ser humano. La mayoría de los hombres, ponga mucha atención a esto, solamente podemos resolver un problema a la vez. Y esto hace una gran diferencia con las mujeres. Las mujeres pueden manejar 2 o más problemas simultáneamente. Pero la capacidad del varón es solo para resolver un problema a la vez. Así es que, señora, no le pida a su esposo que resuelva 2 o más problemas al mismo tiempo, porque no lo podemos hacer. Esa es una capacidad solamente de las mujeres. Sin embargo, los problemas no piden citas, no respetan la edad, nacionalidad o ingresos, y normalmente se quedan en la vida mucho más tiempo del que nos gustaría. Cada problema nos hace la misma pregunta: ¿confías en Dios? Cada problema que experimentamos nos hace la misma pregunta: ¿confías en Dios? ¿Has clamado al Señor y le has preguntado por qué sigues en el problema? ¿Has escuchado la voz de Dios y has obedecido sus mandamientos? No puedes tener la paz de Dios hasta que estés en paz con Dios. Y vamos a leer Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a decir una cosa. Normalmente en una iglesia cristiana donde estamos todos reunidos, en realidad hay 2 generaciones. Una generación que vivió una gran cantidad de problemas por la vida de sus padres, y una siguiente generación a la cual nosotros hemos dañado al hacerles creer que la vida es fácil. Les hemos dado a creer que todo saldrá bien, prácticamente sin hacer ningún esfuerzo. Y esto ha hecho que los jóvenes estén débiles, no solo espiritualmente, sino también en su personalidad. Estaba estudiando para el encuentro de los juniors y me topé con una tremenda realidad, que es que los jóvenes de hoy pasan no menos de 3
horas frente al teléfono celular. Habiendo algunos que llegan hasta 7 horas frente al teléfono celular. Y voy a darles las citas de 2 personas no cristianas que hablan sobre las redes sociales. Una dijo hace ya muchos años: yo no dejo que mis hijos pasen tiempo frente al celular. ¿Quién quiere saber quién lo dijo? Levante la mano. El que lo dijo fue Steve Jobs, el fundador de la compañía Apple. Él dijo: no dejo que mis hijos pasen tiempo frente al celular. Y le voy a citar una persona más de más actualidad, que dijo: dile a tus hijos que borren todo lo que tienen en las redes sociales, principalmente en el Instagram y en el Facebook. ¿Quieren saber quién lo dijo? ¿Quieren saber? Elon Musk, más conocido por todos como Elon Musk, el dueño y presidente de Twitter, dijo: borra todo lo que tengas en el celular. Eso es lo que dijo él. Búsquelo en el internet y verá que no le miento. Se han hecho pruebas por medio de la resonancia magnética de una persona mientras está viendo el celular, y mientras lo está viendo, la resonancia magnética, por medio de ciertas medidas para evitar que el celular se pegue al magneto del aparato, muestra que cuando una persona está viendo el celular, se secretan altas dosis de dopamina. Y la dopamina es un estimulante cerebral. Es por eso que las personas no pueden dejar el celular, porque el celular se convierte en una droga. Además, la dopamina da un efecto de placer falso, porque lo estás obteniendo a través del teléfono celular. Y ya les diré más adelante que el teléfono celular produce depresión, angustia, ansiedad, temor a lo desconocido, insomnio y muchas cosas más, que las veremos en su momento. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Es uno de mis favoritos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice el Señor? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
¿Cuál es la manera que Dios ha preparado para que nuestros corazones y nuestros pensamientos estén en paz? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El estar en la presencia de nuestro Dios. Uno de los problemas que vienen cuando pasamos por problemas es quejarnos. Y quejarnos nos separa de la paz de Dios. Cuando un problema te sale al encuentro, en lugar de pedirle al Señor que te muestre por qué estás en ese problema, generalmente la persona se queja y se pregunta, ¿por qué permitió Dios que esto me sucediera? Y empieza algo que se llama el síndrome de la autocompasión. Alguien diga el síndrome de la autocompasión. En inglés se le llama el pity pot party, el juego del pozo de la compasión. Muchas personas les gusta estar deprimidas y están pensando todo el tiempo en las cosas malas que les han venido a sus vidas. Y esto lo único que trae es más depresión cada vez. Yo quiero preguntarte, ¿lees la Biblia? ¿Cada cuándo? ¿Todos los días? ¿Cada tercer día? ¿Cada semana? ¿Los domingos en la iglesia? Pregunta, ¿te has negado a perdonar a alguien? ¿Has permitido que la raíz de la amargura se apodere de tu mente y de tus emociones? Todos queremos respuestas a nuestros problemas, pero no estamos dispuestos a obedecer las condiciones que producen la provisión de Dios. Suplicamos soluciones sin utilizar el problema como una oportunidad. Alguien diga como una oportunidad. ¿No escuché? Como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Y vamos a ir a Filipenses 4:19, que nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué le parece ese versículo? Ese versículo es una de las grandes promesas de las Escrituras. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es lo que nos ha prometido Dios? Suplirnos todo lo que nos haga falta. Pero para ello necesitamos ir con Él. Y lo que generalmente hacemos es refugiarnos en nosotros mismos. Dios puso dos condiciones a los hijos de Israel cuando les dio la promesa de la sanidad. Y esas condiciones no han cambiado.
Primer condición, escuchar la voz de Dios. Dios nos habla diariamente, pero debemos de estar dispuestos a escucharle. Escuchar es la otra mitad de hablar. Los varones somos más tendientes a hablar que a escuchar. Y esa es la razón, señora, por la que su esposo no le escucha. No es que no quiera escucharle, sino que el hombre es más tendiente a hablar que a escuchar. Sin embargo, las mujeres tienen más capacidad para escuchar que el hombre, pero también tienen más capacidad para hablar. Y las mujeres dicen, no tomaron su chocolate esta mañana. Fíjese, Dios nos habla todo el tiempo. Me decía un sacerdote, amigo mío, que ya es obispo, Pepe, yo no escucho la voz de Dios. Y yo le dije, mi problema no es escuchar la voz de Dios. Mi problema es obedecer lo que Dios me dice. Y él es un obispo muy importante en nuestra área metropolitana, muy famoso. Rezar no es orar. Rezar es hablar. Y Dios claramente nos dice que Él no quiere que hablemos como los gentiles que no conocen a Dios. Dios quiere que le hablemos. La segunda condición que nos pone Dios para concedernos las promesas es obedecer sus mandamientos. Y vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, que dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Cuál cosa? Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios no quiere solamente que nosotros oigamos, quiere también que obedezcamos. Y nos dice la carta de Santiago, no sean solamente oidores, sino hacedores. Y muchos creyentes se conforman solamente con oír, no con obedecer. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Toda autoridad espiritual viene de nuestro Padre Celestial, y no confiar en quienes Él ha ungido y ha puesto en autoridad es no confiar en Dios.
Cuando rechazas las promesas del Señor y te rebelas, hasta tus opiniones se podrán convertir en tus ídolos. ¿Quién es una persona terca? Una persona terca es aquella que no cambiará su opinión en presencia de la verdad, aun cuando esa verdad sea la palabra de Dios. Y por lo tanto, las opiniones de esa persona se convierten en sus ídolos. Mis amados, ¿cuántas personas he visto yo que les enseñas la Biblia, les enseñas el versículo donde Dios dice algo y dicen, sí, pero ese pero está sobrando? Lo que dice la palabra de Dios, debemos entenderlo, que es la verdad absoluta. Y los hijos de Dios repetimos, la Biblia es la verdad absoluta. El día de hoy estamos en medio de una gran apostasía. ¿Qué es una apostasía? Una apostasía es las personas que conocen la palabra de Dios y la niegan. El día de hoy, varios cantantes cristianos muy conocidos han dejado de cantar canciones referentes a Cristo para hablar de la naturaleza, para hablar de los animales, para hablar de todo. Se está dejando a un lado la persona de Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y los jóvenes y sobre todo los juniors, al no conocer verdaderamente la palabra de Dios, están expuestos a aceptar lo que personas famosas dicen y hacer a un lado la palabra de Dios. Y este es el reto al que nos enfrentamos los padres y los abuelos el día de hoy. Vamos a darnos cuenta que la Biblia nos habla de una persona que es el ejemplo clásico de la idolatría. Y este fue el rey Saúl. El profeta Samuel le preguntó al rey Saúl, ¿por qué no obedeciste la voz del Señor? Y Saúl, en lugar de enfrentar su pecado, intentó justificar su rebelión. En primer lugar, afirma haber obedecido la voz del Señor. Entonces, culpa a Israel. Y en un intento por justificarse a sí mismo, una vez más, culpa a los israelitas. Vamos a leer el primer libro de Samuel en el capítulo 15, en los versículos 20 y 21.
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Es decir, que él se autojustificó. Dios le había ordenado al rey Saúl, ponga mucha atención, que exterminara a todos los amalecitas, y eso incluía al rey Agag. Y él mató a los amalecitas, pero dejó vivo al rey, y eso iba en contra de la palabra de Dios. Cuando Dios le dio la oportunidad de arrepentirse de su rebelión, trató de justificarla, y el profeta Samuel lo sabía. Vamos a leer el versículo 22 y 23, que dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, alguien diga ciertamente el obedecer, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y luego viene algo tan tremendo que me da escalofríos leerlo. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo, tremendo. Cuando los motivos del rey Saúl fueron sacados a la luz, Saúl quiso arrepentirse, pero ya era demasiado tarde. Versículo 24 y 29. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y luego viene el versículo 30. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Mis amados, esto es tremendo. Tremendo, porque hay un momento que Dios nos da para el arrepentimiento. No es cualquier momento. El momento que Dios nos da para el arrepentimiento es cuando escuchamos la palabra.
En el momento en que escuchamos la palabra, ese es el momento que nosotros tenemos para arrepentirnos. Porque puede llegarse el momento en que tú te quieras arrepentir, pero Dios no quiera escucharte. La palabra de Dios nos enseña que Dios no tenía uso para él. Y lo más terrible, el Espíritu Santo se apartó de él y fue a dar a David. Cuando Dios te pregunte, ¿por qué no obedeciste? Él no está buscando una excusa. Él está buscando una actitud. La actitud de reconocer tu error. Porque si no lo haces, irás de problema en problema. Vamos a ver algunos casos en la palabra de Dios donde personas como tú y como yo salieron adelante por aferrarse a la promesa de Dios y no a las circunstancias. El primero de ellos es Moisés. Moisés fue expulsado de la realeza de Egipto por un problema inesperado. En la adversidad fue transformado en una fuerza que derribó el reino de Faraón y libertó al pueblo judío. El segundo caso que vemos es el de Jacob. Jacob tenía un problema. Su problema era su hermano Esaú. Y Dios le dio la victoria a Jacob en Betel, donde le reveló su destino. La reina Esther se enfrentó a un gran problema. El problema era la destrucción del pueblo judío. Sin embargo, ella fue con Dios y Dios le dio la gracia de ir con su esposo el rey e intercedió por el pueblo judío, sin lo cual el pueblo judío hubiera quedado aniquilado. El cuarto ejemplo fue el rey David. El rey David pasó de ser un pastor de ovejas a ser el poderoso rey de Israel. Y el quinto ejemplo, que es muy valioso para mí, es el caso de José, hijo de Jacob. José no planeó estar en un pozo, no planeó ser esclavo, no planeó estar en la cárcel, pero se aferró al sueño que Dios le había dado. Bendito sea el Señor. De modo que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Necesitas sanidad de emociones? Bueno, ahí está el Salmo 55, 22. ¿Necesitas sanidad física? Ahí está Isaías 53, 4 y 5. ¿Necesitas liberación? Ahí está Lucas 4, 18 y 19. ¿Necesitas provisión económica? Ahí está
tercera de Juan 2. ¿Necesitas paz? Ahí está Filipenses 4:7. Debes considerar los problemas como oportunidades. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, considera tus problemas como oportunidades. Ahora voltea al otro lado y dígale, considera tus problemas como oportunidades. A veces nos suceden algunos problemas que parecen no tener propósito alguno. Pero cuando ese tipo de problemas nos alcanzan, el ojo natural no puede comprender que haya algún significado valioso en ellos. Veamos lo que ocurrió al apóstol Pablo. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Nadie sabe exactamente cuál era el aguijón de Pablo. Algunos dicen que era una tentación, otros dicen que era una artritis por los martirios que sufrió, pero creemos que lo que en realidad era es una enfermedad de los ojos, por lo cual le rogó a Dios 3 veces que la quitara de él, pero Dios no consideró adecuado hacerlo. ¿Qué hizo Pablo? Segunda de Corintios 12:10. Por amor a Cristo, vamos a leerlo juntos. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Ya llegaste a ese punto? Oí un amén por aquí. ¿Ya llegaste al punto de gozarte en las aflicciones? ¿Ya llegaste al punto? Entonces eres como San Pablo. Mis amados, no hemos llegado al punto de gozarnos en las aflicciones. Gozarse en las aflicciones es una característica de la santidad. Era lo mismo que le sucedía a Santiago. Él se gozaba en las tribulaciones. Realmente estamos muy lejos de gozarnos de las aflicciones. Pero no podemos ser útiles delante del Señor a menos que tengamos muchos conflictos. Si tú quieres servir a Dios, espera problemas. Pero no permitas
que esos obstáculos te separen de las promesas de Dios. Algunos de los más grandes hombres y mujeres, oiga esto que voy a decir, se han encontrado con discapacidades, adversidades y obstáculos, pero los han utilizado como escalones hacia su destino divino. Encierra a un hombre en la cárcel y tendrás a un José, tendrás a un Daniel, tendrás a un apóstol Pablo. Cristo no vino para deshacerse del sufrimiento. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a repetirlo juntos. Y aunque era hijo, a ver, no estoy escuchando. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Voy a decirle algo. El reto más grande de Cristo no fue en la cruz del Calvario. El reto más grande de Cristo fue en el jardín de Getsemaní. Fue en el jardín de Getsemaní donde Cristo ganó la batalla de la cruz. ¿De qué manera? De rodillas, pidiendo al Padre que si era posible quitara de él esa aflicción. Pero la respuesta de Dios fue no. La respuesta de Dios fue no. Pasado ese momento, Jesús se levantó y fue a la cruz, con gozo y alegría, pensando en nosotros. ¿Quién sabía que Jesús fue a la cruz con gozo? Dice el Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y menospreció la cruz. Y nos dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Vamos a darle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Mis amados, estamos en un tiempo difícil. Yo quiero preguntarte, ¿estás luchando contra tus pecados? ¿Estás luchando contra tus pecados?
Si no estás luchando contra tus pecados, no eres creyente. Porque todos los creyentes estamos luchando todos los días contra nuestros pecados. Otra cosa, ¿te arrepientes todos los días? Fíjese que uno empieza a arrepentirse cuando recibe a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero después de eso sigue toda una vida de arrepentimiento. La salvación es gratis. La santidad te cuesta todo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero que ores junto conmigo con convicción. Dios Todopoderoso, más fuerte. He permitido que el mundo entre a mi corazón. He dado oportunidad a que los valores del mundo entren a mi vida. Y la realidad es que no me he arrepentido. Dios Todopoderoso, dame la gracia de un arrepentimiento verdadero y genuino. Quiero cada día de mi vida vivir en arrepentimiento, buscando la santidad en el temor de Dios. Ayúdame, Señor. Renuncio a coludirme con el mundo. Renuncio a ser parte del mundo. Porque tú dices que los discípulos de Jesús estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ayúdame, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Dame las armas de guerra que necesito para alcanzar la victoria en Cristo Jesús, mi Dios, Señor y Salvador personal. Amén y amén. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, nos encontramos en los últimos días. La oportunidad de ser salvo y de estar listo para la venida de Jesús se acorta. Disponga usted su corazón a entregarse al Señor Jesucristo y verá que existe otra vida que es verdaderamente plena y satisfactoria, que le dará el gozo que el mundo jamás le podrá dar. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.